Días nosotros les vamos a dar a conocer sobre la época republicana en el Ecuador. La época republicana en el Ecuador abarca el periodo histórico desde la proclamación de la independencia en 1820 hasta la consolidación de la República moderna. Aunque con muchas varias etapas se marcaron por las luchas, eh, eran luchas sociales, políticas y económicas. Este periodo está dividido en varias etapas que les vamos a dar a conocer. Después de la independencia del Ecuador, Ecuador se unió a la Gran Colombia gracias a Simón Bolívar y a su mandato. La Gran Colombia incluía a Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador. La independencia del Ecuador fue alcanzada tras varias luchas contra el dominio español, destacándose figuras como Antonio José de Sucre y Juan Pío Montúfar. En 1830, tras la disolución de la Gran Colombia, debido a tensiones políticas y regionales, Ecuador se separó y se constituyó como una nación independiente. Primeros años de la República. Esto fue de 1830 a 1845. En 1830, Juan José de Flores se convirtió en el primer presidente de la República del Ecuador, gobernando de manera autoritaria durante su mandato. El país experimentó inestabilidad política con su serie de conflictos entre liberales y conservadores. Dos, dos facciones que marcarían profundamente la política ecuatoriana. En el periodo estuvo marcando varios intentos de colonizar el Estado, reformas constitucionales y cambio en el liderazgo. Como siguiente tenemos la Revolución Marxista. Esto ocurrió en 1845. Fue un golpe de Estado que derrocó a Rocafuerte. Rocafuerte era el presidente de ese momento. Y se instaló un gobierno de corte liberal, encabezado por José María Urbina. Este evento es conocido como la Revolución Marxista por la participación de intelectuales y militares que defendían las ideas liberales contra los conservadores. Yo les voy a hablar sobre la era de los caudillos y la lucha entre los liberales y los conservadores en el año de 1845 a 1875. Durante este periodo, el país estuvo marcado por la disputa de poder entre liberales y conservadores. Aparecen importantes figuras políticas como García Moreno, quien fue presidente entre 1859 y 1875. García Moreno es considerado uno de los líderes más influyentes en la historia del Ecuador, debido a su conservadura y su intento de estabilizar el país. A lo largo de esta década, Ecuador experimentó numerosos conflictos internos, especialmente debido a las diferencias ideológicas entre las dos facciones. También les voy a hablar de la Revolución Liberal y la Modernización. Esto se dio de 1895 a 1925. A finales del siglo XIX, la situación política, social en Ecuador estuvo dominada por los liberales, quienes luchaban por la sociedad más laica, moderna y democrática. Esta lucha culminó en la Revolución Liberal en 1895, encabezada por Eloy Álvaro, quien promovió una serie de reformas políticas y sociales. Álvaro implementó políticas progresistas como la separación de la Iglesia y el Estado, la educación laica y la modernización sistemática política y económica. Sin embargo, la revolución también encontró resistencia en los sectores conservadores. Y tras la muerte de Álvaro en 1912, Ecuador volvió a un periodo
inestabilidad. Ya. En la década de 1920 y la crisis económica de 1925 a 1930. En 1925 hubo otro golpe de Estado, que esta vuelta derrocó al presidente José Luis Tamayo, instaurándose un gobierno militar que enfrentó una crisis económica derivada de la caída de precios del cacao. El, el cacao bajó demasiado y esto llevó a la pobreza. Ecuador, como muchas otras naciones de América Latina, vivió consecuencias de la Gran Depresión de 1929. Eh, Como podemos ver, todos estos puntos pasó muchos eventos complejos, hubo muchas huelgas, hubo o sea, que derrocaron a muchos presidentes. Eh, lo cual esto fue por las luchas sociales, las luchas ideológicas y políticas gracias a esto, establecieron las bases para el Ecuador contemporáneo. A continuación nosotros vamos a hacer unas preguntas para aclarar un poco más sobre el tema, que sería la primera pregunta. Va para Andrés. La independencia y la Gran Colombia. Eh, a ver, te voy a hacer la pregunta sobre ¿cuándo se logró la independencia de Ecuador? Ecuador logró su independencia de España el 24 de mayo de 1822. Tras la victoria que obtuvo contra los españoles, eh, gracias a Simón Bolívar, se unió a la Gran Colombia y esta lucha fue liderada por Antonio José de Sucre. Yo a vuelta voy a hacer la pregunta de ¿qué fue la Gran Colombia y cómo estuvo relacionada con Ecuador? Eh, bueno, la Gran Colombia fue una república que unió a Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, fundada por Simón Bolívar. Ecuador formó parte de la Gran Colombia tras la independencia, pero se separó en 1830 y debido a las tensiones políticas e internas que tuvo en el país. Yo voy a hacer la tercera pregunta. ¿Qué importancia tuvo el gobierno de García Moreno en la historia del Ecuador? Bueno, respondiendo a tu pregunta, García Moreno, quien gobernó entre 1859 a 1875. Eh, él, nosotros le recordamos porque él estableció un régimen autoritario. También porque promovió eh, la relación con la Iglesia Católica. Él hizo como que se hagan las personas un poco más creyentes. También realizó reformas importantes en la educación y en el sistema judicial. Y esto, gracias a esto, se llevó un poco más el orden del país. También voy a hacer otra pregunta que dice, ¿qué fue la Revolución Liberal de 1895 y qué cambios trajo al país? La Revolución Liberal de 1895 fue un levantamiento encabezado por Eloy Alfaro, que derrocó al gobierno conservador e introdujo reformas fundamentales como la separación de la Iglesia y el Estado, la educación laica y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Yo voy a hacer la pregunta a Jordi de cuáles fueron las principales facciones políticas en Ecuador durante el siglo XIX. Bueno, respondiendo a esa pregunta, durante el siglo XIX, las principales facciones políticas fueron los liberales, que promovían reformas y modernización, y los conservadores, que defendían el orden tradicional, el poder de la iglesia y la centralización del Estado.
A ver, ¿qué desafíos enfrentó Ecuador durante el siglo XX en términos de estabilidad política? Eh, Pues Ecuador enfrentó una crisis económica recurrente, ya que los golpes de Estado y la inestabilidad política significa durante el siglo XX, a pesar de los avances en la consolidación democrática y las reformas sociales, afectó mucho al país, ya que por esta crisis económica hubieron muchos afectados y los que estaban en el poder, como los presidentes o gente muy de familia con dinero, obtuvieron mucho poder a comparación de otras personas, ya que algunas personas tuvieron una vida de mucha escasez, ya que por esta crisis afectó a mucha gente del país. Esto también afectó a la delincuencia, eh, porque promovió lo que es el robo, eh, y también afectó a la explotación de los recursos naturales para obtener unas ganancias. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debió ser difícil para todo el Ecuador esto? Yo creo que sí, Sí, porque, digamos, no es fácil estar cada vez cambiando de presidente, cada rato estar derrocando presidentes, o sea, y esto llevó muchos problemas. y trajo muchos conflictos en la economía también. Mm, Yo considero que también esto, por todo esto, llevó a la Gran Depresión, como bastante. Muchas personas cayeron en depresión por la crisis económica y lo difícil que pasaron muchos los del país. Mm, Digamos, un presidente que hizo las cosas bien, pero que no le gustó al pueblo sería como García Moreno, porque él estabilizó al país, pero era muy autoritario, era como un dictador, pero que ayudó al país, pero no veía tanto por el pueblo. Claro, yo veo que él trajo nuevas reformas y, o sea, también como que inculcó bastante sobre la Iglesia Católica, pero el problema fue que era autoritario, ese fue el problema. Pero de ahí yo creo que sí hubiera sido un buen presidente. Al contrario de Loyal, que vino a separar la iglesia con la política. Sí, Pero yo también creo que sobre la Gran Colombia, yo creo que la separación fue buena porque yo creo que estar al mandato una sola persona de tantos países hubiera sido muy complicado y estuviéramos en caos. Claro, ya que como sería un territorio muy grande, habría mucha desigualdad. Digamos, actualmente Venezuela está pasando por una crisis, mientras que Colombia y el Ecuador están, eh, o sea, tienen más poder que Venezuela. Ahí existiría lo que es la desigualdad, o las críticas a los venezolanos, y separarían a esa zona de las demás. Y, también lo que yo veo que ha afectado bastante fue la crisis, que fue también porque el cacao bajó bastante el precio. Yo creo que eso también afectó bastante al país. no. Entonces, ¿qué opinan al respecto de este tema? Eh, digamos, algunas crisis, como las económicas, se hubieran podido evitar, ya que el problema que tenemos en el Ecuador es que no aprovechamos nuestros recursos naturales, ya que, digamos, del cacao, nosotros tenemos el mejor cacao del mundo, pero no hay gente que produzca con este cacao chocolate, sino que exportan a otros países como a Colombia. Y si vos ves los recursos que es como el chocolate, el que es más premium es el ecuatoriano, ya que tiene
más porcentaje de cacao que otros. Algo que yo también me di cuenta es que, por ejemplo, nosotros vendemos productos así como tú dices del cacao. Nosotros vendemos el cacao, o sea, digamos ya el recién cosechado, vendemos a otros países. ¿Qué es lo que hacen esos países? Ellos los procesan, hacen chocolate, la golosina, y nos vuelven a vender y y a un nos sale precio más más alto. caro. Y por eso es que también no avanzamos como país porque no tenemos nuestras propias empresas que produzcan. No somos emprendedores, sino nos dedicamos más a la exportación. Ajá, Estamos enfocados a comprar lo que ya está procesado y no procesamos. exacto. Y bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias y hasta luego.